Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro en el seno del Festival de Cine en Flamenco Ciudad de Jerez. Como no podía ser de otra manera, la literatura y la escritura, los escritores, la palabra tiene espacio dentro del cine y es una iniciativa, un espacio que irá creciendo en el paso del tiempo con las ediciones que tengamos futuras del Festival de Cine, porque es fundamental que haya una interrelación entre las distintas disciplinas que configuran la cultura en el seno de un festival tan plural como pretendemos que sea el Festival de Cine de Jerez. Muchísimas gracias a todos los que estáis, como he dicho, muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos, muchísimas gracias a todos los que hacéis posible esto y sobre todo hoy tengo que dar las gracias a Luis Cabrera porque estamos aquí con su novela La vida no regalada. Bienvenido, Luis, a Jerez. Muchísimas gracias. Y quien tiene que dar las gracias soy yo, a vosotros por haber contado conmigo y por estar aquí en este lugar, en estos lugares y en Jerez que es maravilloso. Que es increíble y que... Bueno. Yo voy a utilizar... Hemos estado comiendo ahí en un sitio maravilloso. No, y cuando he pedido la cuenta digo... No me lo creía. O sea, en Barcelona vale 120 euros, claro. Y aquí nos ha costado 30. Claro, claro que sí. Claro, yo creo que me voy a venir a vivir aquí. Pues mira, no sería mala idea, no sería mala idea. Yo voy a hacer un pequeño preámbulo, Luis, leyendo tu biografía que está resumida en la solapa y después, si te parece, vamos a entablar un diálogo, una conversación entre nosotros en torno a tu libro y en torno a tu biografía, que es absolutamente interesante y muy ad hoc para lo que es la médula del festival, como es el flamenco, ¿no? Luis Cabrera nació en Jaén, es un músico y escritor residente en Barcelona desde el año 64. En la década de los 70 dio un impulso a la peña flamenca Enrique Morente en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona, y a partir de aquí no ha dejado de involucrarse en los movimientos sociales, desde la demolición de la planta de asfalto, actualmente Ateneo Popular de Nou Barris, del barrio de Trinitat Nova, hasta la publicación y distribución del libro rojo de los escolares. En el año 79 fundó el taller de Musics, que ha modificado sustancialmente la actividad relacionada con el jazz y el flamenco en la península ibérica. En 2005 publicó el Altres Andalusos, no sé si lo pronuncio bien. Sí. El año 2010 publicó en solitario un ensayo sobre las contradicciones de la identidad en Cataluña. Cataluña será impura o no será. Y hoy estamos aquí con su último libro en Roca Editorial, La vida no regalada. Una primera pregunta, Luis. ¿Lo que queda de memoria de una persona es siempre si es bueno o mal hombre? ¿O buena o mala mujer? La memoria. La memoria es selectiva, ¿no? La memoria te traiciona y es muy complicado acordarte de una... Cuando vas a un museo, cuando eres niño y vas a un museo a ver una exposición de cualquier pintor o pintora, acordarte después de 50 años de lo que tú viviste allí, ¿no? Entonces, lo que es ficción y lo que es autobiografía para mí es muy difícil de explicar y de definir. No está tan claro. Entonces, yo creo que en el libro hay partes muy duras que pertenecen a esa memoria, esa introspección familiar que desde la muerte de mi padre en el 2006 a mí me removió mis adentros y tenía necesidad de saber cuestiones que yo no sabía. Por ejemplo, yo nunca conocí a mi abuelo materno y entonces hasta los 18 años yo no me entero. O sea, ya estaba en Barcelona, en el pueblo, fue imposible sacarle a mi familia qué pasó con mi abuelo materno. Todos los niños y las niñas de allá, en el libro sale Cimbra de Sarbuniel, sí, tenían 2 abuelos y 2 abuelas, o bien se moría alguno, se sabía, ¿no? Luego otra cosa también como que a mí me preocupaba, ¿no? Y que tenía que sacar algunos sapos internos. Uno de los sapos, el sapo es un bicho muy raro, ¿no? O sea, la rana me gusta más, no sé si es lo mismo la rana que el sapo, pero
Yo creo que no, ¿no? Son parecidos, pero no son lo mismo. Las zancas de rana están buenas, parece ser. Pero los sapos, yo tenía que sacar algunos sapos. Y aquí hay el libro, uno de los pilares que tiene es que mis padres me trasladan o hay un destierro porque la inmigración no se ha analizado desde el punto de vista de los niños, se ha analizado desde el punto de vista de los adultos. Los adultos sí tienen claro que se tienen que ir a otro lugar para que haya un mejor porvenir, sobre todo para los hijos, pero es que para los hijos es un destierro porque te arrancan de raíz como el que arranca un árbol y se seca, evidentemente todo, ¿no? Eso me pasa a mí a los 9 años, pero es que a mi madre le pasa lo mismo a los 9 años, pero de Valencia al pueblo. ¿Por qué? Hasta que no lo supe, con 18 años ya me enteré, porque mi abuelo materno era carabinero, estaba destinado en Valencia, la guerra civil le pilló allá, el golpe de Estado le pilló allá, y él no se quedó en Valencia. Si se hubiera quedado en Valencia, posiblemente yo ya no estaría aquí hoy tampoco. ¿Por qué? Porque... No se hubieran conocido tus padres. Claro. Y entonces él quiso ir a defender el gobierno de la República, el gobierno liderado por el Frente Popular, y se va al frente de Toledo y allí lo matan, ¿no? Y eso provoca en el año 37 la vuelta de mi madre, con 9 años, a un pueblecito serrano, precioso, todo lo que tú quieras, pero que ella estaba acostumbrada, ya había estudiado en un colegio mixto, se hablaba valenciano y castellano, era un colegio del Instituto Libre de Enseñanza. Un sentimiento democrático de la educación. Tenía unos padrinos que eran ricos, no tenían hijos y ella era como un hijo, una hija para ellos. Le hacían regalos enormes, ella iba al Ateneo de Valencia con mi abuelo, con su padre, hacía teatro, hacía música, De hecho, actualmente mi madre vive aún, mi padre no, pero mi madre tiene 94 años. ¡Qué maravilla! Y no habla valenciano o catalán, es igual, no me da lo mismo, pero todas las canciones que aprendió en valenciano, todas, pues ahí la música es básica. O sea, todas las canta exactamente igual como las aprendió en el colegio. Fíjate. Esto no se olvida. Entonces me he preguntado por la memoria y fíjate dónde te ha llevado, a la memoria. Claro. Entonces, bueno, pues son coincidencias que la ciencia no las explica, pero a mí me hacen que pensar. ¿Son casualidades? Sí. Posiblemente. ¿Es el destino? Sí. Pero a mí me ocurre venir de un pueblo que para mí era idílico, con un nacimiento de agua increíble, con riachuelos, ríos, una charca donde te bañabas, fresquito en el verano, un colegio que habíamos muy pocos niños. Bueno, de hecho solamente había una clase y estábamos mezclados, bueno, niños con un lado y niñas por otro, pero estábamos todos mezclados, desde los que tenían 6 años a los que tenían 14. Y esto a mí me ayudó mucho porque yo puse mucho oído cuando el profesor se dirigía a los de 14. Claro, yo dije, cuidado esto, ¿no? Y entonces la gran ciudad, aparece la gran ciudad, pero una gran ciudad de un barrio obrero, un barrio desestructurado, un barrio donde no había servicio de ningún tipo, ni de salud, ni de movilidad, ni de transporte, de nada, o sea, quiero decir, con calles de piedra, sin asfalto, un lío muy gordo. Muy gordo. Entonces, bueno, y a mi madre pasó al revés, de la gran ciudad, de estar en una familia más o menos bien posicionada, medio bien posicionada, a un pueblo donde el desenlace de la guerra civil está marcado, porque además la única viuda de guerra, tanto de los dos bandos, de todo el pueblo, era mi abuela, ¿no? Y eso marca también mucho, o sea, Sí, claro, significa... No había nadie, o sea, el resultado de la guerra, pues más la significó todavía, claro. Después llegan las libertades estas pactadas, que se pactaron, como se pactaron, y en mi pueblo todo el mundo era del PSOE, no sé. Se hicieron del PSOE de un día para otro, o sea, es que yo alucino. Claro, y a mí en el 72 cuando me detienen, y en mi pueblo, claro, se enteran porque tuvieron que pedir en el 72, pleno franquismo, duro, pidieron al pueblo, a los gerifaltes... ¿Pidieron explicaciones? Pidieron explicaciones, cosas, etcétera, etcétera, y
Y yo, que siempre he ido a veranear ahí, a Arbuniel, les decía, digo, pero a ver, es que no os podéis organizar, el PSOE, ¿qué pasa? O sea, ¿sabéis? ¿Sois socialistas ahora? Y antes 40 no. años, ¿qué ha pasado? No, porque mi padre fue en la guerra y era socialista. Mi padre sí, pero no habéis hecho nada. De toda Sierra Mágica, de Sierra Mágina, creo que soy el único represaliado político. De todas formas, esa pregunta que... Pero represaliado político en Barcelona. Sí, esa pregunta que tú te haces en voz alta, nadie puede exigirle a otro los grados de valentía, ni de compromiso, ni de circunstancias, ni a posteriori, ni con anterioridad, porque eso... yo mismo me hago esas mismas preguntas cuando a veces veo hechos de esta cotidianidad que vivimos. ¿Cómo que no reaccionáis? ¿Cómo que admitís? ¿Cómo que votáis? Pero cada uno en ese momento es dueño de esa libertad máxima, que es hasta... La libertad es tan máxima que te hace libre hasta para tener miedo y no hacer nada. Sí, el miedo, cada uno compra los kilos que le interesan. Exacto. Y solo los ignorantes no sabemos lo que es el miedo. Cualquier persona inteligente tiene miedo. Yo debo ser muy ignorante porque no he padecido miedo nunca. ¿Ah, sí? ¿Lo puedes afirmar eso con rotundidad? ¿Nunca has tenido miedo? No. Yo sí he tenido miedo muchas veces. Tengo miedo a diario muchísimo. Hasta puedo tener miedo. Hasta en equivocarme en la entrevista que te hago. Claro, he tenido miedo, claro que he tenido. A ver si me entiendes. He tenido miedo cuando he tenido 3 infartos. Pues, entonces, cuando estaba en el hospital así hecho polvo, pues claro que tenía miedo. Sí, pero digo, el miedo a enfrentarte a injusticia, enfrentarte a las desigualdades, a las imposiciones, a las pirámides políticas. Eso es una vocación personal que unas personas pueden tener, como es tu caso. No, es rebelarte contra la injusticia, rebelarte contra el autoritarismo, rebelarte contra una cúpula política que en la clandestinidad actuaban de forma autoritaria. Sí. Y los otros no se enfrentaban, pues y yo me enfrentaba. Sí, no te quito ni una pieza de razón cuando lo explicas, pero... No sé por qué, que no quiere decir que tenga mérito eso. No, si yo ni siquiera te quito ni te pongo. Y lo digo en el sentido de que hay otras personas que no se les puede exigir que tengan esa cualidad, que bajo mi punto de vista es una cualidad la que tú estás explicando, que reconozco en ti, pero no puedo exigírsela a otras personas en el máximo la máxima conciencia de Claro, mi lo que libertad. pasa es que luego lo que me ha ocurrido en todos lados, ¿no? Yo tampoco voy a pontificar sobre Andalucía, ¿no? Pero pues aquí puedes. Lo que ocurrió en Arbuniel, que es un pueblo que tiene es una aldea, porque no hay ni ayuntamiento. Fíjate. El ayuntamiento, ni hay policía local, con lo cual está bastante bien. Luego también ocurrió en el resto de Andalucía. Hubo un montón de gente que se afilian a un determinado partido político para tener trabajo, o para no tener trabajo y cobrar. Eso ha pasado en todos sitios. Y eso a mí me parece una de las grandes barbaridades que han ocurrido en este país. Y los partidos políticos admitían a todo el mundo, y admitían a gente de derechas, los de izquierdas. Y esto se ha notado porque ahora estamos en un lío muy gordo, no sabemos qué hacer. Nos quejamos de que exista Vox. No, hombre, es lo que habéis creado vosotros. Bueno. En toda Europa pasa igual. Es un debate mucho más profundo y no estamos con la presentación de tu libro. No, bueno, pero yo me voy. Pero es muy interesante, pero eso requiere un debate mucho más hondo que ese titular que tú acabas de decir. Evidentemente, yo no creo que las organizaciones políticas estén en la labor de autodestruirse, que es lo que tú acabas de definir, sino todo lo contrario, quieren mejorar. Imposible. No, es imposible. Entonces, yo creo en el género humano, yo soy filantrópico, no misántropo. Entonces, me parece que es imposible creer que el género humano no avanza. Es evidente que en el siglo XXI estamos mucho mejor que en el siglo XX, mucho mejor que en el siglo XIX. Pero no gracias a los partidos políticos. No, hombre, no, eso no lo estoy diciendo yo, por favor, estoy diciendo a favor del hombre. Lo digo que toda organización en la que forme parte una colectividad, como es el género humano, hay errores y eso se va perfilando permanentemente y mejorando. Hay filtros permanentes de mejora, siempre. Tú echas la vista atrás y hay mucha agresividad hoy en día, había más. Si echas la vista atrás, hay muerto hoy en día, antes había más. Si hay injusticias, antes había más. Sí, pero yo en el libro está, Claro. En el libro está, es decir, una organización política piramidal no puede servir nunca para hacer una sociedad más justa, porque en la propia organización hay castas, los que mandan, los que obedecen y los que
le hacen la pelota al cargo medio y al cargo de arriba. No existe la disidencia, o sea, si no existe la disidencia no hay libertad. En los partidos políticos no hay disidencia, no hay, te matan, te cortan el cuello. Y eso ya existía en la clandestinidad, que yo hablo, por eso me paso de una organización comunista a una organización libertaria, anarcosindicalista, a los grupos alrededor de la CNT. ¿Por qué? Porque allí me sentí libre, allí es donde se podían discutir las cosas, tú podías divergir, pero no te cortaban la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir, y entonces, sin embargo, en los grupúsculos en los cuales en el libro se hablan de extracción marxista-leninista, era imposible, o sea, es que era inviable, es todo el rato tenías que decir amén, y para decir amén, yo que en mi pueblo era monaguillo ya sabía decir amén, y incluso lo sabía decir en latín. Bien llevado. Entonces, ¿esta novela es una biografía o una, permíteme el término, vividografía? Es una autoficción porque hay más ficción de la que parece. Lo que ocurre es que si se va predicando o se dice o tal que es la vida del autor, entonces parece ser que hoy día esto está mejor. Es mejor porque hay un tipo de literatura que va por ahí. Pero hay muchísimos capítulos que son pura invención. Cuidado, pura invención. En un contexto que tú conocías. Exactamente, en un contexto que yo conocía. O sea, el capítulo de los hermanos Peliblancos, por ejemplo, es una cosa que no se produce, es cierto, pero en la mente de un niño que está en un pueblo donde en las caserías y en los chalés de los señoritos se producían festorras y veías entrar al teniente coronel de la Guardia Civil de no sé qué, al falangista vestido de falangista, al no sé cuántos, al terrateniente, al notario, al tal allá, y veías que había un montón de criadas, un montón de criados que servían y que hacían tal. Allí se podían haber producido hechos como se relata en Los hermanos Peliblancos. Y luego hay otro capítulo, por ejemplo, Mariano Redondo y Marciano Liendres, que es algo muy recurrente en el campo, no solamente en el campo andaluz, que es las peleas por las lindes, ¿no? Sigue existiendo eso. Sigue existiendo. Entonces, bueno, pues ahí hay un capítulo inventado de unos supuestos primos hermanos que se cortan la cabeza uno al otro, etcétera. Y luego ya, bueno, no sé, tampoco lo voy a explicar, sino... Pues si no se puede, no se puede. Vamos a leer, no van a leer el libro. Dado cómo está el panorama de público, pues claro, no, da igual, o sea, a mí me da igual hablar delante de 3 que de 300, que de 5, que de 6. Que de 1, si lo interesante es la conversación, que de 1. No la cantidad de personas. Me da lo mismo. ¿La heterodoxia forma entonces parte de ti como escritor o como persona? Bueno, yo no me considero escritor, porque No, esto no... Sí, a ver, pero es un escritor amateur. Yo no me levanto a las 8 de la mañana y estoy 7 horas escribiendo, no puedo. Para mí eso es inviable, es imposible. No puedo. Eso los escritores profesionales tienen que, cada 2 años o cada X años, editar, un libro. Como los grupos musicales, tienen que estar en boga y tener algo que decir para montar giras o lo que sea. Entonces, yo en ese sentido, bueno, yo escribí 2 ensayos, 3, de hecho, antes de esta novela, y ya tengo acabadas 2 más. Novelas. Pero que no se enteren del micro, que no se lo diga a Roca Editorial, porque usted no diga nada a Roca Editorial ni a la distribuidora, porque igual se creen que soy un compulsivo y les quiero... Sobre esta misma temática, en este mismo contexto. Sí, hay digamos aquí hay un personaje que se llama el Tito Bernardo, y en la continuación de esta sería la muerte del Tito Bernardo, y después hay una tercera que serían, bueno, las primas de Lorenzo Almendro, o bien, no sé si ponerle mulas de carga. Buen título. Que es lo que han sido muchas mujeres andaluzas que se han ido, que emigraron a Cataluña. Aquí ya eran mulas de carga desde que tenían 6 o 7 años, y allí han seguido siendo mulas de carga, y ahora son mujeres mayores que nadie les dio de alta nunca a la asociación, haciendo faenas en las casas de los... Y están sin pensión y tiradas. Sí, señor. Una realidad bastante cruda. En esta
vivido biografía, ficción, como cualquiera de los perfiles que queramos darle. Evidentemente, cuando la lees, yo como andaluz siento el recorrido de lo social y me resulta muy atractiva la novela porque yo defiendo precisamente esa equidad social a la que tú acabas de referirte ahora mismo. ¿Hay algo que tú hayas escrito como si hubieras desvelado algo que no hubieras querido, te hubieras arrepentido, o te has dejado algo sin contar porque hubiera sido demasiado duro desvelarlo? Hombre, a ver, la estancia, las 72 horas que pasé en Vía Laietana, que es la comisaría donde te detenían, es muy leve lo que explico. Es muy leve, más que nada por no caer ahí en la, no sé, en el victimismo, La tragedia, la ¿no? tragedia, y sobre todo por mi familia, ¿no? Mi madre todavía vive, todavía lee, tiene 94 años, pero está mejor que yo. Entonces, mi tita también vive, mis primos, sobre todo mi hermana, mi contexto, mis hijos incluso. Entonces, lo hago muy suave, eso es suave. Es una cosa que no desvelé, no he desvelado El detalle. palmariamente porque, bueno, para un chaval de 17 años estar allí sometido a una serie de torturas psicológicas y físicas, bueno, me salvé de milagro y, bueno. Sin embargo, luego tengo un recuerdo de la cárcel muy elogioso. O sea, yo en la cárcel lo pasé muy bien. O sea, no, sí. Claro, pero lo pasé muy bien porque... ¿Lo recomiendas entonces? No, es que yo yo se luchaba para que la gente no fuera a la cárcel. Sí, hombre. Por motivo... Era una captatio en mi parte. Para provocar lo que has hecho. Pero es aquella cosa de guiarte por la intuición. Es decir, a ti te llevan a una galería, en aquel momento, a la Sexta, ¿no? Porque estaban gente ya, hombres penados, ya, duros. Había, eso en la planta baja. En el primer piso había transexuales, homosexuales, etcétera. Aquello era un lío, porque claro, en aquella época le aplicaban la ley de vagos y maleantes. Claro. Es decir, Hasta el año 81 estuvo en vigor. Claro, imagínate. Claro. Entonces, claro, aquello impresiona mucho. Entonces, claro, los que estaban por motivos políticos en la Sexta Galería eran como un mundo aparte, eran una secta. Y yo llego allí y digo, me invitan rápidamente, no, aquí está el comité de no sé qué, te ayudaremos en no sé cuánto, que los abogados, yo no, abogados, yo ya, tranquilos, no, dejadme tranquilo aquí, que si vamos a hacer un seminario sobre el no sé qué, sobre el maoísmo, o sea, digo, yo aquí no quiero líos de ese tipo, yo vengo aquí a estar, no sé cuánto estaré, porque es posible que se consiga la libertad provisional, que se consiguió pagando 15.000 pesetas, cada un año se celebró el juicio. Me pedían 6 años y un día y salí absuelto, ¿no? Tuve suerte, siempre he tenido suerte en estas cosas, ¿no? Es que la vida no regalada es cierto, pero luego en los momentos del precipicio... ¿Has tenido regalo? He tenido regalos, sí, y claro. Pero bueno, en el juicio salí absuelto porque los policías que me detuvieron no me reconocieron, se pusieron muy nerviosos, porque eran policías del régimen, claro, el Tribunal de Orden Público también, pero no les gustaba mucho que el fiscal y que no sé qué, y que el abogado mío les preguntara, etcétera. Entonces se confundieron, no tenían ni idea de quién era yo, ni sabían nada, y porque el presidente del tribunal se durmió. No, tuyo no es suerte. Se durmió roncando. Es extra suerte. Claro, pero es que antes del juicio mío hubo un juicio de 6 etarras. Estaba cansado. Audiencia pública, estaba lleno de vascos que iban allá, que la montaron, los presos solamente hablaban euskera, no contestaron nada, montaron un pollastre, yo estaba acojonado, pero quise estar. ¿Tuviste miedo? Sí. Fíjate. Hay veces que tenemos miedo. Sí, claro que sí, hombre, pero es... Hombre, que tu antes has sido, claro. por utilizar una palabra francesa, neologismo, ha sido impactante, nunca has tenido miedo. No, me ha asustado y todo. No, claro que sí. Y he sentido miedo en las plazas de toros también. Pero, sin embargo, cuando se prohibieron los toros en Cataluña, me metí en una plataforma para que no los prohibieran y me costó más de una crítica, más de un lío y más de una amenaza. O sea que, es decir, he intentado, o sea, yo creo que la libertad o la usas o no existe. Muy bien.
Entonces no sé el hilo por dónde iba. Bueno, sí, se quedó dormido el presidente del tribunal y entonces, bueno, ahí me salvé. A ver, yo en la Modelo lo que hago es irme con la gente, con mi gente del barrio de Verdún, un barrio obrero, en Nou Barris, etcétera, y allí había 5 o 6 chavales más mayores que yo que estaban allí por atracar un estanco, por atracar una gasolinera. Cosas bastante distintas que las tuyas. Exacto, sí, pero yo creía que eso era mi gente, porque eran de mi barrio. Y los políticos yo no sabía de dónde eran, porque en la clandestinidad nadie sabía dónde vivía, pero claro, luego me enteré ya en la democracia que vivían en Sarriá, San Gervasi, claro. Entonces, claro, todas estas cosas... Esto tiene clase. Claro, entonces todas estas cosas... Todo tiene clase. Claro, mientras en los barrios obreros pencábamos cada día tirando octavillas, manifestaciones, lío, agitación por agitación, los dirigentes vivían en los barrios ricos de la ciudad, porque tenían que pensar. Claro, pero claro. Y los partidos políticos en la clandestinidad les interesaba que hubiera gente mártir en las cárceles, porque si no, no existían. Han detenido a tal militante de tal partido. Cuidado, esto también en cierta manera, ahí lo toco. Sí. Esto es hiriente, pero es que es una realidad como una catedral. Ya, pero si no pasa nada, por contra la realidad es encomiable, eso es libertad. Entonces, bueno, pues... Te he leído una frase en una de las entrevistas que la verdad que me ha impactado, en el que dices que el silencio es irreversible, y viene a colación a lo que has dicho de que la libertad deja de ser libertad si no se usa. ¿El silencio tú crees que es irreversible o a veces el que calla otorga? Claro, el que calla otorga te hace cómplice de situaciones en las cuales no deberías, si son injustas, ¿no? Pero al buen callar le llaman sabio también. Esto ahora lo estoy aprendiendo, pero lo empecé a aprender a partir de los 60 años, ahora tengo 66. ¿El buen callar empezaste a aprenderlo o lo del silencio? No, las dos cosas. Las dos cosas. Y bueno, y es una alegoría, el libro está dedicado a mi padre. Sí. Y por también eso te pregunté al principio por lo de buen hombre. Es una alegoría en homenaje a un hombre que por no herir no hablaba. Ya hablaba mi madre y se encargaba ella de... Bueno, cedió la portavocía porque sabía que era buena portavoz. Sí, y daba buenas palizas también a los hijos. Eso no quería ponderarlo, no me gusta eso. Vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Tú crees que, porque estamos en Andalucía y porque estamos en el Festival de Cine en Jerez, en flamenco, ¿tú crees que el universo andaluz es universal? Claro. ¿Y por qué? Porque por la idiosincrasia de esta tierra, dicho por dos andaluces puede resultar petulante, pero tenemos que a veces abundarlo y explicarlo. Pero bueno, porque de aquí de Andalucía han salido intelectuales, han salido escritores, poetas, arquitectos, bueno, porque Andalucía forma parte del Mediterráneo y porque es una cultura formada por 4 culturas, según mi visión, la cristiana, la judía, la árabe o musulmana y la gitana. Entonces, eso eso pertenece a todo el arco mediterráneo español, de hecho. Sí, pero aquí confluyen. Aquí confluye. Y la gracia de Cádiz, estamos en Jerez, yo lo sé, que no es Cádiz, pero la gracia de Cádiz es que confluyen los dos mares. Claro. Y esta figura no es por donde salimos a la vida. También, sí. Bueno, y aparte, si sirve el apunte, por este lado vinieron los fenicios y por aquel lado estaban los tartesos, entonces, claro. Sí, ahí se encontraron muy bonitos. Claro, lo que pasa es que el carácter andaluz, pues no sé, no reivindica como en otras zonas, ¿no?, esa identidad, esa cuestión, porque se consideran más universales, no sé. Entonces no se hace énfasis desde Andalucía en la riqueza cultural y en la riqueza. Imagínate Córdoba, imagínate Sevilla, Granada. Bueno, es que todo esto de aquí, todo, ¿no? Y para mí el flamenco, evidentemente, es algo que da una identidad que define una tierra donde confluyen esas culturas y donde se crea un código musical, dancístico y de canto que está dentro, para mí, dentro de la música, o sea, tan difícil y complicado como la música clásica. Sí, claro. Pero lo bueno del caso es que lo crean personas analfabetas prácticamente. Con poco conocimiento, sí. Analfabetas de lo que hacían. En el sentido convencional. Exacto. Pero sin embargo eran personas que
tenían un oído y un talento musical brutal y crean un código tan fuerte, que eso, vamos. Bueno, y ocurre en la misma época que pasa en New Orleans con el jazz. Y confluyen cuestiones geopolíticas semejantes. También, porque son personas de menor estrato social. Pobres, Exacto. Los negros, bueno, todo subyugados de una forma u otra. Exactamente. Entonces eso evidentemente potenciaron la creatividad a través de la danza y la música. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Esas identidades hacen cultura o la cultura hace identidades ahora que se habla tanto de identidad? Es que yo vengo de Cataluña, claro. No te pregunto de dónde vienes, te pregunto por la identidad y por la cultura. Pero es que hay un dilema, es un dilema grave, porque es igual, puede ser también aquí en Andalucía o en Castilla o en Galicia, es igual, me da igual, ¿no? Pero los relatos cultura, identidad, pueden caer en el supremacismo. Claro. Pues eso Entonces, es lo que hay que evitar. Claro, por eso a mí no me gusta, es decir, no me gusta ahondar en este binomio. O sea, claro. ¿Por qué? Porque el mundo siempre estuvo interconectado. Antes, evidentemente, pues con los barcos se tardaba más, pero pues la gente viajaba, la gente iba para aquí, para allá. No es una cosa nueva, ahora se va más rápido ahora, ¿eh? Pero al haber esta interconexión, todos influimos en todos. O sea, el hecho de que ahora estemos aquí, tú y yo hablando, si después hay alguna persona que quiere intervenir, ya nos estamos influyendo unos a otros. Claro que sí. Por lo tanto, por eso yo, en el tema de la música, ¿no? Que ahí, en el libro, el taller de Musics, sí, sale muy poco, no he querido ahí aprovechar nada para... Sale al final, sí, si quieres hablamos de flamencos, la parte de flamenco que tocamos o que toco, pero siempre he querido, y Elena está aquí que nos conoce, Elena Astorga, que ha estado allí en Barcelona y sabe cómo funcionamos, más que mezclar músicas, a nosotros nos ha interesado que los músicos de distintos géneros musicales se conozcan. Y a partir de ahí, que hagan, si ellos quieren, hacer lo que deseen hacer. Nadie es nadie para decirle lo que te... El sentido de mi pregunta abundaba en esa dirección porque yo quería que explicaras esto. Sencillamente porque yo no creo la identidad excluyente ni la cultura excluyente, sino que en esa miscelánea surgirán infinidad de identidades e infinidad de culturas. Es que lo dices tú mejor que yo. No. Porque te he leído. No, porque tú sabes de esto. Entonces, yo desde tu experiencia como hombre versado, con una experiencia vital y que ha escrito esta magnífica novela, quería que abundáramos en eso, porque la experiencia catalana de un andaluz es fundamental para explicar por qué se estalla la cultura hacia un lado supremacista si no se administra bien esa influencia, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver, y antes lo he comentado, ¿no? Sí. Antes lo he comentado, y tú, claro, tú vas rápidamente claro, y tienes razón, que el mundo ha mejorado, etcétera. Yo voy a hablar de los partidos políticos. A la política en Cataluña le ha interesado a todos los partidos políticos, a todos, les ha interesado marcar más las diferencias culturales, que para mí no existen tanto como lo han querido manipular. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera se esconden las diferencias sociales. En Cataluña hay 40 barrios al borde del estallido social. Hay 1 millón de pobres que cada día tienen que ir a ONGs, pero no es un tema solo de la pandemia, ya. Entonces parece que en Cataluña todo el mundo sea rico, eso no es cierto. Eso por un lado. Pero por otro lado, el puyolismo, digamos, la parte puyolista, ¿no? Para entendernos, Puyol, que representa mucho más que el universo Puyol, porque ha influido en muchísima gente. Y por otro lado, la llamada izquierda moderada, que es para mí lo que es el PSC o PSOE, PSC allí, y lo que era el PSUV, que ahora es Iniciativa per Catalunya, y ahora es como un Podemos, no sé qué, que se han metido ahí, bueno, es igual.
tenían sus graneros de votos. Durante muchos años, allí en Cataluña, lo que pasaba es que para la Generalitat ganaba Pujol y en las municipales y en las españolas ganaba el Partido Socialista. Entonces les iba muy bien. Entonces se ha llegado a montar en Barcelona, antes que en Barcelona, en pueblos de alrededor, Barberà del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Hospitalet, pero luego ya cuando se centralizó en Barcelona, una cosa tan bestia para mí, como andaluz, tan bestia como una imitación de la Feria de Abril de Sevilla. Claro, esto para mí es tan aberrante como montar en Jerez los Sanfermines. O sea, ¿por qué? Porque para la parte nacionalista catalana, el que existiera ese aparador de dar visibilidad a que los andaluces allí se divirtieran con lo suyo, se retroalimentaban diciendo, ¿veis cómo somos distintos? Somos buenos y somos buenos. Nosotros tenemos más cultura, nosotros sabemos más, porque mirad ahí esto, ¿qué es esto? Claro, las casetas, claro, yo he estado en la Feria de Abril de Sevilla. Se podrá criticar todo lo que sea, pero en Sevilla la Feria de Abril la pagan los socios de cada una de las entidades. Allí no, allí la pagaba el erario público y los propios partidos políticos que ponían casetas, ¿no? Y además con el populismo de decir, no, es que aquí esta Feria de Abril es popular, democrática, porque puede ir todo el que quiera, y en Sevilla la feria es para los señoritos. Eso se ha jugado mucho. Entonces, no hay tanta, para mí, no hay tanta diferencia cultural, no hay tanta diferencia lingüística, no hay tanta diferencia gastronómica si se analiza desde el punto de vista de la cultura mediterránea. La lengua catalana y el castellano y el portugués y el gallego y el francés y el italiano de la misma matriz, claro. Vienen de la misma matriz, por tanto no hagamos de esto un tema tan crucial. Ahora, allí, hablar de clases sociales, el puyolismo lo ha tapado muchísimo y como el PSC, por sus propias carencias, no ha sabido ser alternativa a la derecha catalana, pues tuvo que pactar luego con Esquerra Republicana y con... El Podemos actual y el AICV. Exactamente. Entonces, esto a mí bueno, en Cataluña será impura o no será, se trata de esto, ese ensayo trata de esto, de las contradicciones y las manipulaciones políticas que se ha hecho de la identidad y del lugar de origen, como si el lugar de origen significara... Determinarse algo. Determinarse alguna cosa. Y eso yo no lo comparto. Yo tampoco. Y bueno, y por eso yo, al ver esta utilización y estas manipulaciones, bueno, por ejemplo, en el PSC, en cada campaña electoral salían los candidatos al lado de chicas jóvenes vestidas con trajes de gitana. No salían bailando sardanas, no. ¿Por qué? Porque parecía ser que el caladero de votos de la izquierda estaba en los barrios obreros. Lo que no se daban cuenta es que bastante gente que llegamos, en las condiciones que llegamos, cogimos el ascensor a tiempo. Otros no, pero muchos cogimos el ascensor a tiempo. Y muchos fueron a la universidad, no es mi caso, pero muchos jóvenes fueron a la universidad, hijos de andaluces. Y hoy, pues, allá se mueve. Luego, el eslogan aquel que yo con Pujol, así, como tú y yo ahora, como si tú fueras Pujol y yo Luis Cabrera. Ya quisiera Pujol. Ya quisiera, y evidentemente, ¿qué más quisiera? Permitirme la broma. No, y tanto. Y decía, no, es que es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Y yo decía, bueno, ¿y si está en el paro? Ya no lo es. Hostia, ya no lo es. O sea, coño, yo decía, ¿esto qué pasa? ¿No? No, es catalán en términos políticos, si votas o no votas, todo aquel que está empadronado allí. Solo faltaría. Y ya está. Y de rollos. Otra cosa es el sentimiento, la nostalgia, el recuerdo, la memoria. La memoria, el recuerdo. Los orígenes. Pero de hacer de la memoria y del recuerdo y de la nostalgia. Una identidad, ese es el peligroso. Ese es el supremacismo peligroso, sin duda. Exactamente. Para acabar esta magnífica conversación y presentación... Estamos hablando de flamenco. Ahí voy. Ahí voy.
Ahí voy. Y estamos en el Festival de Cine en Flamenco de Jerez. Yo quiero preguntarte por el flamenco en general, que yo quiero que nos disertes sobre el tema, y luego, como colofón, y así yo me callo y solamente te oímos a ti, ¿por qué la gente debe acercarse a tu novela? Tú tienes que tener un motivo, aparte de lo que cuentas, que para mí es muy atractivo, pero un motivo que a lo mejor yo no te he preguntado y que te gustaría que los demás reconocieran cuando se acercan a tu novela como creación, ¿no? Y lo que más me interesa es el flamenco, sin duda. Vale, te contesto la segunda primero. Perfecto. Mira, porque yo creo que, no sé, sin hacerme el chulo y sin hacerme el nada de esto, pero yo creo que aquí, en este libro, hay una prosa distinta o sea, no quiero decir que yo me haya inventado una prosa nueva, una narrativa nueva, ¿no? Pero sí que hay, yo aquí lo que he intentado hacer es, que es muy complicado y no lo he logrado, ¿eh? Pero ahora os leeré 5 líneas para que... Es imitar cómo hablan la gente mayor de Zimbra en la novela, que es Arbuniel, solo los mayores, ¿eh? Porque el resto ya hablan, ya está, desde que llegó la televisión, en el 60 y no sé cuántos, y el hombre se fue a la luna, que los mayores de mi pueblo dicen que son mentiras. Mi abuelo decía lo mismo. ¿Es? Mi abuelo decía lo mismo, sí, sí. Tengo ese recuerdo que decía que eso que notaban que era mentira. Y yo he dicho que me iba a callar, pero no he podido, sí, sí. ¿Has visto cómo eso ves? ¿Ves? Mi abuelo decía lo mismo. Pues ahí ya hay una parte de que hay... Bueno, entonces eso, la forma de hablar de la gente mayor se está perdiendo en Arbuniel. Yo hablo de Arbuniel, se está perdiendo de mí. Eso me duele, me dolía muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, trasladar la forma de hablar a la escritura, eso es un lío muy gordo, y yo he estado aquí muy liado y sufrido mucho, pero creo que algo he logrado, algo he logrado, ¿no? Eso es un tema, una cuestión. Otra cuestión es que hay mucha verdad aquí hay mucha verdad. La parte que es autobiográfica, aunque no haya desvelado mi vida, porque la desvelo a través de Lorenzo Almendro, que es el protagonista, que en catalán me gusta mucho, que es Llorenç Ametller. De hecho, el Lorenzo, bueno, es el sol, ¿no? Claro. Y la luna es Catalina, ¿no? Sí, señor. Y como en catalán me gustaba mucho, tenía mucha fuerza, y en Arbuniel está lleno de olivas y de almendros, pues ese me inspiró para esto, ¿no? Hay mucha verdad y hay vivencias que creo que pueden, a quien lo quiera leer o a quien pueda o a lo que sea, que pueden servir también como leitmotiv para moverse en una sociedad tan segregada, tan secuestrada y tan injusta. Que es que aquí queda claro que Lorenzo Almendro llega un día en que decide no trabajar para otros. Dice, ya estoy harto de trabajar para otros. Y desde ese día, que fue a principios del 75, Lorenzo Almendro ha trabajado con otras personas, evidente, pero no... En correlación de dependencia. Exactamente, en correlación o con la plusvalía o como... que utilizar términos marxistas no me gustan, porque los ácratas tenemos una religión y una fe que claro que Bueno, voy a parar, sí, me quedo con el flamenco. Si hablamos de lo ácrata, entonces ya... Es otra cosa. Es otra cosa. No, aquí hay una parte, sí. Se explica el caso Escala, sí. Con una crudeza brutal. Las colacas del Estado no vienen de ahora, se cargaron a la CNT directamente, y aparte el ministro del Interior, buscarlo por la época y sabréis quién era. Aún vive y tiene muchos cargos en muchos oligopolios. Bueno, es una operación que además la vivimos en la Peña Enrique Morente, porque a la gente que detienen todos eran amigos nuestros, eran los más jovencitos que cayeron en la trampa a través de un infiltrado policial que los captó. Aquí está, ese es un capítulo durísimo. El flamenco, a ver, el flamenco yo tengo que decir y reconocer que he ido de la mano de Enrique Morente desde el año 1970 hasta su muerte. Hemos sido como hermanos.
me ha influido mucho las conversaciones que hemos tenido, o sea, me ha influido mucho. Él dice que también, decía, que también las locuras que se me pasaban por mi cabeza y que yo le proponía hacer a él, producciones y cosas lo de las voces búlgaras, lo del oratorio flamenco, lo de la casa de Carmen Amaya, ahí en esa casa que se ha visto, ahí se hizo un seminario muy potente, que estuvo Enrique, estuvo Sabicas, la última vez, el disco doble Sabicas Morente Sí. fue de nuestra también. Bueno, hay mucha cosa con Enrique y hay mucho pozo de hermandad y de, bueno, en el entierro en Granada, un montón de gente que venían a darme el pésame porque se creían que era su hermano. Incluso Vicente Amigo. Eso es entrañable que lo cuentes. Claro, es decir, y yo me quedaba allí como diciendo, bueno, ¿sabes? Bueno, y con la familia hay una relación, pues eso, muy, muy entrañable. Entonces, claro, el concepto de Enrique Morente sobre lo flamenco es tradición pura, no es lo que se cree de él. Era el más tradicional de todos. Que la gente se queda con el Omega. Es que no, hay que escuchar lo anterior. Si no escuchas lo anterior, no entiendes lo de Omega. Claro. Y si no sabes lo que ocurrió en Sevilla en el año 92, en Cazalla de la Sierra, con el grupo de Miles Roach, que es un batería que fue uno de los inventores del bebop en Estados Unidos, que fue batería de Miles Davis, etcétera, con 12 o 15 músicos multiinstrumentistas, percusionistas, y los Habichuela, Raimundo Amador, Paquete y compañía, la Chonchi, Estrella, la Aurora y todo, que estrenamos en el 92 cuando era director de la Bienal Ortiz Nuevo, un espectáculo conjunto. Allí está el Omega ya. Es que la gente se cree que el Omega es un invento para ganar dinero, pero si se perdió dinero, el europeo perdió pasta. El europeo cuando edita esto, luego Enrique compra el máster y hace una reedición, pero la gente se cree, no, es que Enrique Morente hizo el Omega para ganar dinero. Es que es increíble a esas acusaciones, eso no es así. Entonces, hay que entender que en el 89 ya Mike Roach, en Castelldefels, en uno de nuestros seminarios, con Ellen Bourne, con eso, ya hay un encuentro con Enrique. Del taller de Musics, a cada seminario internacional de jazz y flamenco que organizábamos, invitábamos a Enrique y Pepe Habichuela. Y la primera noche tocaban ellos y cantaban, y todos los americanos querían ir. Como pasó aquí, en Sanlúcar de Barrameda, en un hotel, no sé el nombre, muy grande, el Hotel Guadalquivir. Hicimos un seminario, sí, que estaba, Fermín Lobatón estaba por aquí antes, y Fermín Lobatón vino. El primer día, ¡pum!, les puse un recital de Rafael Riqueni. Se querían ir. Decían, pero bueno, nosotros ¿qué hacemos aquí ahora después de escuchar a este hombre? Si este hombre nos supera a todos de largo. ¿Por qué? Por eso que tú decías antes de que hay un cierto orgullo, por mi parte, de decir, cuidado, que aquí está el flamenco también. ¿Sabes? Ahí está el flamenco y ahí está el jazz, que ha evolucionado quizá más porque los americanos han sido más listos y han sabido trasladar a la partitura lo que no se ha querido hacer con el flamenco, que ahora ya sí se está haciendo. Porque el flamenco era algo que se llevaba en la sangre. Pero Enrique, de todo esto, o sea, Enrique era todo al margen. Él decía que primero aprendemos a hablar y luego a escribir. Y que el cante puedes aprenderlo en la casa si tienes una familia flamenca, que de pequeño, y si no, a través de los discos. La heterodoxia de Enrique viene de ser el más tradicional de todos. Escuchamos la obra anterior al Omega y os daréis cuenta. Y luego ya, cuando él sabe que tiene la enfermedad, se atreve con lo de Picasso, se atreve con el pequeño reloj, que ya es una locura, lo que hace con el pequeño reloj, es una locura. Y Morente canta la Alhambra, que es... Pero todo lo anterior, el homenaje a Chacón, el disco de Sacromonte, Despegando, el de Miguel Hernández, el primer artista que musica a Miguel Hernández antes que Serrat es Morente. No conocía ese dato, fíjate. Claro. Es decir, todas estas cosas, bueno, yo estoy muy influenciado por él y luego, evidentemente, por Camarón, aunque con Camarón he tenido menos relación, y además es una persona que hablaba poco, pero es igual. Solamente escuchándolo ya te remueve el alma, te remueve el espíritu, que es de lo que se trata. O sea, ya está, no necesitaba, como hemos visto también Carmen Amaya hace un rato, ¿no?
Y luego, pues bueno, he luchado muchísimo en Cataluña para naturalizar, yo no digo normalizar, pero para naturalizar el hecho flamenco, y me atreví a hacer una investigación con unos amigos sociólogos y antropólogos, que el disco está editado, pero lo interesante es el boceto, que se llama Cants oblidats, cantes olvidados, que se demuestra que desde el 1860 se canta en Cataluña parecido a aquí, no con los mismos, con la misma denominación, pero el soniquete, la manera es la misma, los giros es la misma, los melismas es la misma, y se canta en catalán. Y ahí una parte de la sociedad catalana ya tampoco me lo perdona. Claro, porque por eso decía que no hay tantas diferencias. No, hombre, no. Y hay gente en Cataluña que niega que los árabes estuvieran allí, pasaran por allí. Se creían que no, digo, no, perdona, que estuvieron las 4 culturas que estuvieron en Andalucía, la misma y por todo Levante. Entonces, a mí lo que me deja frito es conocer a Camarón y a Enrique, cantar juntos en un tugurio de Madrid, que lo explico aquí, que fue yo tenía 16 años y me fui a Madrid a conocer a Enrique para que me firmara el documento para hacer la Peña Flamenca con su nombre. Y él me dice, ¿tú quieres ser flamenco? Yo le dije, yo no sé cantar. Dice, es igual, ser flamenco es una actitud. Dice, es igual. ¿Qué es eso de cantar? Ser flamenco es una actitud ante la vida. Entonces, hoy vamos a ir. Él tenía 28, yo 16. Dice, hoy no voy a ir al tablao. Ya de entrada me citó en la cafetería Zara de la Gran Vía Madrileña, o Zahara, no sé exactamente. Y de entrada estaba el Indio Gitano y Pansequito. Ya empezaron ya ellos a hablar en su jerga, en su tal. Los otros dos ya se fueron al tablao, y luego Enrique me llevó a cenar, y acabamos en un tugurio brutal. Yo no había visto nunca tantos Mercedes y tantos BMWs juntos. Y en aquel tugurio era una discoteca que solo ponían música de Enrique y de Camarón. Solo. Y entonces ese día coincidió que estaba Camarón allí, porque en aquella época, a principios de los 70, de aquí de Andalucía se trasladan muchos a trabajar en Madrid, porque están los tablaos en auge y tenían que... ¿no? Las discográficas y el dinero. Todo, y allí se hacían profesionales. Enrique al lado de Pepe de la Matrona. Bueno, que aquella noche también tuve oportunidad de conocerlo ya con más de 80 años, que era un chamán de la hostia, o sea, increíble. Lo que sabía aquel hombre, increíble. Que nadie le echa cuentas. Pepe de la Matrona nadie le echa cuentas. Tú lo estás haciendo ahora mismo, eso está bien, reivindícalo, eso está estupendo. Y luego en un tugurio, en aquella discoteca, que solamente ponían música de Camarón y de Enrique, estaba Camarón. 8 años menor que Enrique, o sea, con lo cual Camarón debería tener 20 y Enrique tenía 28. Y ver cómo se abrazaron, cómo se querían, esos dos hombres, a mí ya me impresionó muchísimo. Porque se corría de que había como una competencia, entonces mentira, o sea, se consideraban hermanos. Cuando Camarón iba a Madrid, ya en esa época de los tablaos, ¿no? Pero cuando iba a Madrid después, Enrique tiene casa en Madrid y se iba a la casa. Se iba a su casa. Y Camarón ha reconocido públicamente que canta unos fandangos que son de Enrique, que son creación de Enrique. Eso otros que han copiado de Enrique muchas cosas no lo dicen. ¿Por qué? No lo sé. Y Camarón, como era tan sencillo, tan buen hombre, tan noble, y por eso, y no hablaba, cuando hablaba, ¡pam! Precisaba. Y bueno, y entonces se empezó a, bueno, había muchos gitanos y muchas mujeres de la vida al servicio de aquellos señores, y allí hacían las cuentas cuando acababan, ya eran muy tarde, ya eran las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana, cuando acababan allí se repartían el dinero, esto para ti, ¿no? Y esto para allá. Yo veía aquello allí, un trajín, yo decía, tío, yo decía, Enrique, ¿esto qué es? Es un crío yo, ¿eh? Dice, tú no te preocupes, que vienes conmigo y los gitanos a mí me respetan lo mismo que yo a ellos. Tú tranquilo que no pasa nada. Entonces, bueno, se empezó a correr el hachís, rondas de hachís,
entre los hombres, las mujeres, nosotros ahí en medio. Claro, y Enrique me dijo, tú fuma porque mal asunto, o sea, tú lo que aquí se haga, hazlo también, porque si no, ya se te nota muchísimo que eres payo, dice. Entonces, tú por lo menos adáptate, whiskies, venga, o sea, entonces, sí, ya. Y empezó una ronda por fandangos, uno de los... Bueno, yo vi cosas allá muy bestias, ¿eh? Yo vi que, por ejemplo, había garrotas que hacían así, tocaban la parte de esta curvada, ¡plap! Y por la otra punta salía un cuchillo, tío. ¿Sabes? Y con los paraguas igual. Claro, yo decía, pero esto, ¿qué lío es este, Enrique? ¿Qué? Nada, hombre, tranquilo, Luisico, decía, tranquilo, no te preocupes, tranquilo, hemos cenado bien, te he presentado a otros artistas, nos hemos tomado ahí unas cañas en la cafetería, ahora estamos aquí, tú tranquilo. Empezó un patriarca de aquellos, dijo que se arrancaran por fandangos Enrique y Camarón, y acordándose de los antiguos, de los maestros, el respeto a los viejos, el respeto que hay que tener por los mayores, ese respeto hay que reivindicarlo siempre. Y en el mundo artístico, más. Y era increíble la que se montó, era increíble. Y no de golpe aparecía la palabra duende, ¿no? Y ahora os explicaré un detalle, cómo Morente le ha dado la vuelta a las cosas, ¿no? Siempre le ha dado la vuelta con una rapidez mental y con una inteligencia muy, 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 muy afilada. Ya acaba la cosa, eran las 9 de la mañana. Hay que irse, ¿no? Sí. Acabo. Ya mismo. Acabo. Ya aquello empezó a irse el personal y ya. Y Enrique dice, no, Luisico, vámonos. Y digo, ¿dónde está José? Y dice, no sé. José Camarón. Se ha pasado aquí, yo qué sé. Vámonos. Habíamos llegado en el coche de Enrique. Allí habíamos llegado en el coche de Enrique. Y entonces ya por la calle, con un poco a la fresca, ya un poco más, pero claro, íbamos dando tumbos, ¿eh? Tambaleándose. Borracho de amor, borracho de hambre, ¿sabes? Eran unos tangos de Enrique. Y le digo, sí, Enrique, digo, yo no sé esto del duende, digo, todo el mundo a veces decían que había duende, a veces que no. Decía Luis, chico, ¿sabes lo que es el duende? Dice, 2 borrachos que no encuentran su coche para volver a casa. Con esa anécdota acabamos, ¿tú te parece bien? Yo creo que sí. No hace falta ni leer la prosa, porque ya el que quiera ya la tendrá y ya la... Luis, ha sido un placer. Muchas El gracias placer es mío. por estar aquí en el festival, en esta primera edición. Gracias, necesitamos impulsos como los vuestros. Señor Quintero. Sí. Señor Quintero. Señor Cabrera, bienvenido y bien hallado encontrarte aquí. Nos vamos ahora a la siguiente actividad que tenemos en el Villamarta. Villamarta. Y sin más, muchas gracias. Gracias a ti.